Namaskar. Ahora nos vamos a trasladar a 2000 años después de Sadashiva. Estamos hablando de que son 5000 años de esta época, donde aparece un personaje importantísimo en la India, un personaje que va a influenciar tanto el pensamiento de diferentes filosofías y al yoga. Se llama el Señor o el Dios o el ente, el ser Shri Krishna, un personaje tan interesante de estudiarlo. Sería buenísimo que hubiesen personas, grandes autoridades, la ciencia, la filosofía, la religión, que estudiaran este personaje, esta historia de Krishna, que se dice que también es una encarnación de Shiva. Y Krishna es la octava reencarnación de Vishnu, una emanación de Vishnu. ¿Okay? Y él participó en una guerra, en una épica interesantísima que se llama el Mahabharata. Y ese Mahabharata fue una guerra que duró 18 días, ¿okay? Donde allí él luchó con Arjuna, su discípulo, porque Arjuna era un hijo espiritual del dios Indra. Y yo les recomiendo de que se lean el Mahabharata, de esa lucha entre una misma familia que genera una división, pero allí Krishna le enseña el Dharma y todas las enseñanzas del karma y de todo lo que enseñanzas espirituales a Arjuna. De hecho, de allí, del Mahabharata, aparece el Bhagavad Gita, que el Bhagavad Gita en cierta parte es un comentario sobre el Mahabharata. Y el escritor Vyasa, que era, según cuenta la historia, que era el abuelo de la misma familia, pero que estaban con dos bandos distintos encontrados. Y entonces Vyasa, o Vyas, que es el que hace todo el escrito del Bhagavad Gita. Bueno, aunque parece ser que hay varios Vyasa, porque Vyas significa el escritor, el comentarista, el compilador. Es posible que pudieron haber varios Vyas, ¿no?, en la historia de la India. Junto con el Mahabharata se encuentra también el Ramayana, que también habla sobre toda la historia y filosofía que de allí aporta, como el Mahabharata y Ramayana, al yoga o el hinduismo y otras escuelas de pensamiento. El Ramayana y la historia entre Rama y Sita, ¿okay? Otro libro que se los recomiendo que lo lean y lo estudien. Está escrito por Valmiki. Y bueno, son dos grandes libros que deberían de estudiarlo. De hecho, muchos pensadores occidentales, ¿okay?, filósofos, científicos, estudiaron con mucho criterio el Mahabharata. Entonces se los recomiendo. Y es parte de la historia del planeta y también de la historia del yoga. Continúo con lo que es los Vedas. ¿Por qué los Vedas? Porque está más o menos en ese mismo tiempo, a pesar que dicen que es mucho antes del Mahabharata y del Ramayana. Dicen que es 5000 años atrás. Otros dicen que no, que es incluso cercano a la época de Cristo. Entonces, pero lo que sí es verdad, que sí están esas enseñanzas, esas escrituras de los Vedas. Recuerden que la India es muy complejo, porque de hecho hay seres que vivieron en carne, pues, encarnados, con mucho desarrollo espiritual y facultades, y que dejaron un legado de filosofía y conocimiento realmente paranormal. Pero también hubieron seres que tuvimos intervenciones divinas también en los procesos terrenales. Pero también hubieron personas o grupos o clanes que también eran entre monoteístas, politeístas, ¿sabes?, monistas, y otros que inventaron incluso seres, porque si un rival de una escuela filosófica, en teoría lo acompañaba un ser de 4 brazos, el otro le ponía que tenía 8 para sentir más supremacía,
y que tendría más poder. Entonces se mezcló la realidad con la ficción y bueno, entonces aparece cierta confusión en la India que bueno, hay que escudriñar bien y tener un poco de mente abierta, pero también no tanto porque si no se te estalla en la mente, el cerebro. Bueno, entonces vamos con los Vedas. Veda significa conocimiento, no solamente el conocimiento terrenal, sino el conocimiento espiritual, trascendental, el conocimiento ulterior o el autoconocimiento, y para eso entonces hay todas las enseñanzas que explican como un espejo ver tu propia naturaleza y explicar también los fenómenos de quien lo experimenta. Y los Vedas se dividió en 4 Vedas, como le dije anteriormente, que desde Brahma tenía 4 cabezas, de su boca salió todas estas enseñanzas. Otros dicen que no fue así, que fue de maestros realizados, ¿okay? Porque se conectaron con la totalidad y como no había diferencia, ellos pudieron bajar esa información, por decirlo así. Y esos 4 Vedas, ¿okay? Son el Rig Veda, que representa como la escuela de la oración o la tendencia de los ritos, los poemas. Es uno de los Vedas más antiguos que hay. ¿Okay? Está el Yajurveda, que tiene que ver con los sacrificios, no solamente de animales, sino también el sacrificio de la persona, ¿okay? Para poder alcanzar niveles de comprensión de la realidad última. Después está el Samaveda, que se trata de himnos, mantras, poemas. Después está la Atharva Veda, que es sobre las fórmulas mágicas, facultades de la mente, también tiene mantras. Y todos esos Vedas realmente son conocimientos que habría que explicarlos pues, uno por uno, por separado. En lo concerniente a la filosofía hindú, o el hinduismo, que ellos le llaman el Sanata Dharma, que es como explicar la verdad de las cosas como son, Dharma, naturaleza intrínseca, ¿okay? De las cosas. El yoga estuvo recogiendo pues cada uno de esas diferentes tendencias o de esas ofertas. Mi maestro Nandamurti hablaba de que, bueno, a pesar de 7.000 años atrás, Shiva había dado enseñanza a diferentes tipos de disciplinas y estaban allí tomando como estructuras de ese entonces hasta estos tiempos. Para los tiempos del Vedanta o los tiempos cercanos, por ejemplo, a Jesucristo o al Buda, ya habían corrientes de ascetas o anacoretas o renunciantes que se perfilaban a la práctica un poco más física, a pesar que no hay vestigios que digan que habían posturas de asanas, como hoy por hoy el Hatha Yoga que se practica a nivel mundial, que hay vestigios que hay cientos de posturas. Sí se ven que hay tipo de piezas o jeroglíficos o pinturas o esculturas donde hay personas sentadas, ¿okay? O paradas, pero bueno, ¿quién no en esas cuevas, en esos montes no se sienta en el piso, en una piedra? Pero eso no significaba que era asana como tal. Pero sí, Anandamurti, mi maestro, explicó que sí habían técnicas que habían enseñado sobre ejercicios del cuerpo, técnicas respiratorias, técnicas de concentración o ideación o visualización, ¿okay? Incluso en deidades, ¿okay? Oración, evocación, revocación, invocación, para tanto cosas positivas como negativas en estos mundos terrenales. Y también había mudras, limpiezas a través de brebajes, ¿okay? Limpiezas del cuerpo, ¿okay? Depuración. Entonces podríamos ya ver que se perfilaba algo así como una tendencia hacia el Hatha Yoga, que son los ejercicios, la limpieza, el desarrollo corporal, la purificación, como que cuerpo es un templo, y el templo había que agradecerlo y cuidarlo, y se perfilaba cierto ejercicio hacia el cuerpo, por el cuidado
del cuerpo humano, pero también unas tendencias que la gente buscaba, era la devoción, el amor por los árboles, por las plantas, como una especie de politeísmo, pero que veía la manifestación de Brahma en todas las cosas y no se veía distinción, pues. Ese como un tipo de Bhakti Yoga. También estaba el Karma Yoga, como trabajar con causa y efecto, o el ayuda hacia los demás, o entender lo que es la relación entre el experimentador y lo experimentado, o sea, el ser que convive en un cuerpo físico como objeto, y el sujeto tenía que aprender cómo vivir con los otros objetos externos que también a su vez son sujetos. Entonces era, bueno, Karma Yoga. Había una tendencia también hacia la búsqueda del ser como lo absoluto y no como este mundo condicionado como algo relativo. Era el Raja Yoga, o Agni Yoga, el del fuego interior, el de la luz clara de la mente. Entonces ya se perfilaban ciertas tendencias, pues, de práctica, y bueno, y muchos diferentes híbridos que estaban apareciendo. De allí, en la filosofía hinduista, por así, ellos dividen, pues, o clasifican, algo que son los 6 darshanas, o también se llama Sat, que es 6, Sat Darshana, que es como que es la base como que del hinduismo, desde el punto de vista como catedrático. Y Darshana viene de la palabra Drish, que es ver, o despertar, o darse cuenta de lo divino. Y allí están las 6 escuelas que hasta hoy por hoy, bueno, las tenemos. Bueno, que la primera es el Samkhya, que es la escuela de la enumeración, de poder acumular la información. Después está la escuela de Mimamsa, que es de la interpretación de los Vedas. Recuerda que antes trabajó mucho con tesis, antitesis, síntesis, el estudio y los debates. Después está la escuela Vaisheshika, que es la escuela que hablaba del Atman, que del alma, que el alma, el tiempo, el espacio, todo eso estaba dirigido por Dios. Había otras escuelas que no estaban muy de acuerdo, que no era dirigido por Dios, sino que Dios era algo que está inmiscuido en toda su propia creación, pero otros pensaban que estaba separada, en escuelas dualistas. Y después viene una cuarta oferta, que es el Nyaya, que es de Gautama, que todo está intrínsecamente conectado, Entonces ellos diferían un poco más de la Vaisheshika. Y después está el yoga como tal, y ya compilado por Patanjali, unos 150 años antes de Cristo, unos dicen que es después, pero bueno, Patanjali existieron 2 Patanjali, pero lo que sea que sí hubo alguien que compiló los yogas, en los Yoga Sutras, en esos aforismos, y que después en otra clase le explicaré un poco de la Ashtanga Yoga, el yoga de los 8 pasos, y de Patanjali, de su historia, bien interesante, porque es más cercano a Cristo y a nosotros. Y por último, el sexto darshana son el Vedanta, que significa Veda, que el conocimiento, Anta, que es como el final del Veda, para como la conclusión. Yo tengo mucha afinidad con el Vedanta, con Advaita Vedanta, me encanta, excelente, que es de la escuela de la no dualidad, y está muy conectado con los Upanishads. Continuando con la historia, más o menos unos 1500 años antes de Cristo, aparecieron los arios que venían de Europa, y bueno, estos también traían cierta buena información y cultura, cierto desarrollo, pero también trajeron, tú sabes, su invasión y su dominio a la India, y afectaron al Vedanta y a las escuelas de pensamiento de la India, se ligaron, y es una sociedad muy sui generis, pues, porque participaron muchas culturas también externas en el pueblo de la India. 600 años antes de Cristo aparece el Jainismo, el Jainismo, a través de un maestro que se llama Mahavira, y bueno, podríamos decir que contradice un poco el pensamiento ortodoxo, de los darshanas, como les había dicho, y junto con el budismo y el materialismo. Podríamos decir que los darshanas es como las escuelas ortodoxas, y estas son heterodoxas. ¿Y por qué meto el budismo allí? Porque bueno, el jainismo y el budismo empezaron a hablar de
de la no mente, de Anatman, que no existe ni siquiera alma, no hay algo que se le apunte, que tú puedes decir que es esto o aquello, y entonces rompe con toda una especie de estructura de que las cosas existen o están interconectadas, hay un Dios, y está el Jiva, el Atman, el Jivatman, y entonces te liberas o te iluminas, como que dos cosas que también como que están separadas al mismo tiempo juntas. Entonces el jainismo junto al budismo viene a hablar a ofrecer otro tipo de visión de la realidad. De hecho, decían de que si no hay alguien, un ego a quien se le apunte, no hay reencarnación del punto de vista o encarnación del punto de vista de algo, si no son tendencias o corrientes, pero en esencia no es algo que encarna, sino son creencias o información o historia o memoria, pero no hay algo exactamente que diga ese es alma. Entonces, bueno, el jainismo también fue bastante radical porque trajo en sí las prácticas de ahimsa, que por cierto Patanjali lo utiliza en la Yama Niyama, que es ahimsa, que es no dañar a nadie con la mente, la palabra y la acción. Pero bueno, se hacen también como extremistas, pues, porque hasta hoy por hoy puedes ver jainistas que ni siquiera al caminar cuidado que matan a una hormiga, o muchos radicales de esas escuelas extremistas que bueno, se ponen tapabocas aún sin un virus o pandemia como hoy, por no matar algún partícula. Y bueno, algunos ni siquiera se montan en vehículos porque bueno, no pueden explotar a los animales, utilizarlos para la agricultura, montarse en ellos como el caballo. Y entonces a veces creen que los vehículos también tienen, no creo que piensen eso, pero como si tuvieran sentimientos los vehículos, los carros, las motos, los rickshaws. Entonces bueno, ni siquiera los extremistas se montan en vehículos. Y de hecho está jalado por un motor. Pero bueno, hay de todo, como les dije, en la India, pero bien interesante si uno profundiza y quita todos ciertos detalles, cosas importantes y bien interesantes para juntar, para religar. ¿Okay? El budismo aparece 350 años antes de Cristo. Hay unas que otras ofertas o proposiciones sobre la vida de Sakyamuni Buda, del Gautama, del clan Sakya, que fue 350 años antes, que si fue en Lumbini, donde fue la cosa, ¿okay? Y bueno, esto es otro detalle porque habría que explicar toda la vida del Buda, ¿okay? Que es largo, pero en resumen, bueno, el Buda, hijo de un rey, y estuvo viviendo con su padre en su reino hasta los 39 años, y todo era como perfecto. El padre, los astrólogos y psíquicos le habían dicho que iba a ser un santo, un líder espiritual que iba a volcarse pues al servicio de la humanidad, o sería un rey. Papá obviamente no quería que fuera un sacerdote o un espiritualista, y entonces lo retuvo por 39 años hasta que él salió de allí con su asistente y se dio cuenta las 4 veces que pudo escaparse y salir, a pesar que le pusieron todo así como de mentira, que no se diera cuenta de la realidad fuera de las murallas del reino. Y entonces, bueno, él experimentó lo que es la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, y eso lo dejó realmente desasosegado, le dio inspiración a buscar algo más, hasta que vio una persona que estaba como en trance místico, lo que podemos decir hoy por hoy un estado de meditación. Y entonces él preguntó y dijo que esta persona estaba buscando estar en el absoluto, más allá de un mundo cambiante de pérdida, vejez, enfermedad y muerte. Y bueno, y donde él renuncia, finalmente deja todo, se corta el cabello, renuncia a toda su esposa, a sus hijos. Y bueno, y hasta que va con maestros de la India, obviamente habrá conectado con sus encarnaciones. De hecho dicen que es el tercer Buda encarnado. Y bueno, Sakyamuni estudia y supera a sus maestros hasta que pasa cierta situación donde él tiene que renunciar de toda la austeridad donde la estaba experimentando, y bueno, se va al largo de Bodhi y por varias semanas, una práctica interna. Dice que no se va a salir de esa práctica hasta que no logre el despertar,
el conocimiento en su totalidad. Y bueno, se dice que bueno, ahí luchó contra Mara y todas las tentaciones o todas las expresiones de la confusión o del inframundo, como quieran verlo, hasta que él obtiene la iluminación o el despertar, el pleno desarrollo de la mente. Y bueno, después pasa varios días, 7 días, dice que son semanas, para ajustarse a estos mundos terrenales, a sus cuerpos, y empieza a predicar, y entonces va a donde están sus compañeros, que se había alejado de ellos, o viceversa, y se los encuentra, y es donde lo ven que es distinto, radiante, y le da las enseñanzas de las 4 nobles verdades. Entonces, bueno, él ofrece allí que en las 4 nobles verdades dice que existe el sufrimiento, ¿ok? Debe haber una causa de sufrimiento, debe haber una manera de poder salir o conseguir resolver ese problema de salud, ¿okay? Mental, del sufrimiento, y después los métodos para conseguir dicho meta, que enseñó el camino óptuple. Entonces, bueno, eso hay que explicarlo por separado, con más detalle, bien interesante. Entonces, el Buda también es un yogi que aporta también información para la historia de la India. Pienso de que se empieza a fomentar una profundidad en el pensamiento de la India, tanto así que, bueno, el budismo queda como muy fuerte arraigado, porque justo después del Buda aparece el rey Ashoka, y el rey Ashoka hace el reino de Maurya, que dura 30 años, y allí él fomenta pues, el budismo en la India, y empieza a hacer como tener supremacía sobre el hinduismo y diferentes tendencias. Porque recuerda que el Buda tenía grandes debates con pensadores del momento, y bueno, era como jugar una simultánea de ajedrez, y bueno, parece que el Buda les ganaba en todo debate filosófico, pero no solamente que les ganaba con su argumento, sino que después con el argumento de ellos también le podía dar una visión también bastante objetiva, clara y multidimensional, y también lo dejaba contento. Entonces no era tan fácil entonces no aceptar las enseñanzas del Buda y esa nueva tendencia en la India. Después vino en el siglo V antes de Cristo, o justo, pues dicen que también después del rey Ashoka vino la era Gupta, que duró hasta el año 500 o 600 después de Cristo. Y bueno, también se empezó a afectar porque ya como que los hindúes querían tomar otra vez parte de su filosofía, porque el budismo estaba haciendo mella pues, en el pensamiento y en la colectividad de la India de ese entonces.